He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que debatir sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, un servidor que les habla, Andrés Cabrera, o Blanca, aquí nos acompaña. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, preparado para hacer un nuevo programa, en este caso sobre Grecia y toda la crisis de refugiados desde el 2015. Antes de comenzar, ¿quién es Blanca? Bueno, pues yo soy Blanca, soy sevillana, aunque llevo ya en Granada 8 años, y soy médica de familia, que vine aquí a Granada para formarme. Y bueno, en esta formación, en esta trayectoria, pues he ido algunas veces a trabajar allí a Grecia. ¿Cuántas veces has estado en Grecia? Pues trabajando he estado 3 en la isla de Quíos. En la isla de Quíos, ¿cuál fue la primera vez y la última que has estado? Pues la primera vez fui en abril de 2019, que estuve 2 meses, abril y mayo de 2019. Luego volví, o sea, ya un cachillo de mí se ha quedado allí. Volví a los 9 meses, en noviembre y diciembre de ese año. ¿Justo antes de la COVID? El año antes de la COVID, en el 2019. Vale. Y luego, durante la COVID, estuve también en noviembre y diciembre de este 2020, que ha sido una vez totalmente diferente al resto, ¿no? ¿Qué te motivó para ir allí a Grecia? ¿Por qué Grecia para ayudar como médica? Pues la primera vez fui con una amiga que también es médica de familia, se llama Lucía, que también se formó aquí en Granada conmigo, y estábamos las dos haciendo un máster de salud internacional y cooperación, ¿no? Siempre era algo que nos había traído mucho, pero a la vez pues genera como bastante controversia y muchas dudas el por qué ir, a dónde ir y cómo ir, ¿no? Si a lo mejor una necesidad más que una tiene o una necesidad que realmente hay. Entonces decidimos irnos 2 meses en el contexto de las prácticas del máster, y fue a Grecia porque queríamos, ya que íbamos a ir poco tiempo, queríamos ir a un sitio donde Europa estuviera directamente implicada en la problemática, que entendiéramos de una forma fácil y rápida más o menos qué estaba pasando, ¿no? Que no nos fuéramos a una realidad que nos era desconocida. Queríamos, nos interesaba muchísimo el tema y nos atraía mucho como, Dios mío, cómo está pasando esto aquí en Europa y estamos de brazos cruzados mirando para otro lado, ¿no? O sea, eso es lo básico. Pero luego también queríamos irnos con alguna ONG que trabajara con el sistema público griego. Uh-huh. Queríamos que lo que hiciera, pues de alguna forma, el sistema público estuviera implicado, y también saber exactamente cuál era el trabajo que íbamos a realizar allí y en qué condiciones, ¿no? O sea, que no nos fuéramos a meter a hacer algo que no supiéramos o que muchas ONG pecan pues de no tener una organización fuerte. Entonces, pues todas esas cualidades, después de una gran búsqueda, decidimos irnos a Quíos. ¿Te documentaste sobre todo el contexto griego y todo antes de ir para allá, o fuiste un poquito más sin...? No, sí, claro, nos documentamos. Luego, los datos van por un lado. Cuando te encuentras con la realidad allí de frente, pues un poco los datos se te borran y se te nublan, porque al final los números son caras, entonces ya es otra película, ¿no? Pero sí, nos documentamos antes de ir en parte también fuimos al campo de Quíos, que es se llama Vial, el campo mal llamado de refugiados, un barrizal aquello. Fuimos porque tampoco había muchas ONGs, por ejemplo, en otros campos como en Moria o en Karatepe, pues son más conocidos. Pues estaba un poco más, incluso dentro del abandono de aquellas zonas, pues todavía más abandonado. Has dicho campo mal llamado de refugiados. Era una de las preguntas que tenía. ¿Campo de refugiados o campo de concentración? Es un campo de concentración en toda regla. O sea, eso mezclan a personas de todas nacionalidades, culturas, religiones, ideas en unos containers que ni siquiera tienen espacio. Aunque ese espacio fuera digno, que no lo es, ni siquiera tienen capacidad para albergar a toda la gente que allí meten.
Los baños, no sé si la tasa era como 1 por cada 125 personas un bate, que no era un bate, que era una ruina. No hay limpieza, la comida la dan de catering. O sea, eso no es un campo de refugiados, eso es un espacio donde meter a personas y quitarle toda la dignidad y humanidad posible hasta cargártelo moralmente, ¿no? Vamos a situarnos en abril de 2019, que fuiste la primera vez. ¿Qué fue lo primero que sentiste una vez que ya empiezas a trabajar en Quíos? Wow, pues fue un poco la sensación de cómo no está esto todo el día en las noticias. Eso fue lo primero. O sea, trabajamos muchísimo porque era un momento en el que la relación del sistema público griego con el campo era bastante buena. Teníamos bastantes recursos dentro de las limitaciones, pero podíamos, por ejemplo, pues derivar al hospital, cosa que después ya se dejó de hacer, o tener acceso a fármacos que ya luego dejaron ellos de tener acceso porque le quitaron el equivalente a la seguridad social. Al tener más recursos también teníamos mucho más trabajo y había llegadas de barcas prácticamente diarias. Cuando yo llegué en abril había 1.400 personas. Cuando salimos en mayo había más de 4.000. O sea, esas 3.000 personas que fueron llegando las íbamos recibiendo y teníamos que ir al puerto, volver, seguir trabajando en la clínica, acudir a las urgencias, hacíamos talleres, o sea, estábamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, currando. Entonces la sensación es, todo esto está pasando y no se sabe nada, ¿no? O sea, no sé, y es Europa, que no estamos hablando de que está en un sitio escondido, recóndito, sino que es que hay recursos, sabemos que se está invirtiendo en esto, que el dinero lo que antes manejaban la ONG se supone que lo tiene que hacer el gobierno griego. ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, sensación de muy grande y muy desesperante a la vez. Cuenta tu función allí, ¿cuál era tu día a día desde que te levantabas? ¿Cuál era tu trabajo en concreto? Bueno, pues yo me levantaba y siempre teníamos un teléfono que le decíamos el on-call, que es un teléfono de guardia. Entonces, está siempre de guardia por si hay una llegada de una barca, que entonces había muchas, y avisaban al coordinador de la ONG, íbamos nosotras con él donde fuera. Si habían interceptado la barca en el mar, la traía Frontex al puerto, o si la barca había llegado directamente a cualquier cala, íbamos. Entonces hacíamos eso, comíamos, hacíamos 2 días en semana, dábamos talleres y pasábamos consultas 2 horas en un centro de mujeres, que era un centro maravilloso. Luego pasábamos consulta de atención primaria de 4 a 10, una mal llamada atención primaria, o sea, básicamente era como un punto de urgencia de atención primaria, pero intentábamos hacer control de los pacientes crónicos que, como te podrás imaginar, estaban totalmente descontrolados. O sea, las hipertensiones, la diabetes, cómo le vas a decir a alguien que coma bien, cómo le vas a decir a alguien que se cuide o que intente dormir por las noches, ¿no? Cuando está durmiendo prácticamente en el suelo. Entonces, bueno, pues intentábamos hacer algún tipo de seguimiento de la patología crónica, que se ha visto que es uno de los grandes fallos de todo este tinglado de los campos de refugiados, los campos de concentración. Y luego también por la noche teníamos el teléfono, no solamente por si llegaban barcas, sino por si había urgencias dentro del campo, que había muchas, tanto urgencias, pues niños con fiebre, muchísimas heridas, caídas por las condiciones en las que viven. En cuanto llovía un poco, aquello se transformaba en un barrizal. Luego también muchas quemaduras de gente intentando cocinas con camping gas que se caían, ¿no? Uh-huh. Por esto mismo de que el suelo era barro. Y bueno, crisis de ansiedad, las crisis de ansiedad más bestias que yo he visto en mi vida las he visto allí. Y luego también heridas secundarias a peleas, ¿no? O sea, estábamos juntas a personas en unas condiciones horribles. Es normal que cualquier roce se transforme en una pelea, y también veíamos heridas gordas por peleas. ¿De dónde viene la mayoría de refugiados, en este caso de Quíos? La mayoría son afganos a día de hoy. Luego también pues hay gente de Siria, de Irak, de Irán, Palestina y Somalia. Hay gente del Congo, de Mali, de Senegal, de muchísimos países. Incluso llegamos a ver a gente de Haití o de la República Dominicana. O sea, es como habéis llegado hasta aquí. Pero eso, la inmensa mayoría de Afganistán. Uh-huh. Y te quería comentar, ¿tú como médica has habido algún momento que te has sentido desbordada? En plan, que no estás preparado cuando estudias medicina para situaciones que te encuentras en un campo de concentración.
Claro, o sea, has estudiado unas cosas en los libros que cuando llegas allí, pues la realidad te supera. Había muchos días que volvías a la casa y te preguntabas qué estoy haciendo y por qué y cuál es mi papel en todo esto y si realmente estoy ayudando a algo o estoy perpetuando una situación que no debería estar aquí, ¿no? Situaciones así concretas donde me haya visto desbordada, pues con muchas crisis de ansiedad, de plantearme qué le está pasando a esta persona por la cabeza para haber llegado hasta este punto, ¿no? Y cómo le puedo ayudar, o sea, cómo puedo sacarlo de ese bucle, porque sí, le puedo ayudar en un momento agudo, le puedo hacer un seguimiento, pero es que le estoy devolviendo a su mismo, al campo, ¿no? O me estoy acordando así ¿te cuento ejemplos concretillos? Sí, si quieres, sí. Tú eres libre aquí. Vale. Me acuerdo de una chiquita que se llamaba Sahara, que se le cayó agua hirviendo encima y bueno, pues se le hace una cura de las heridas y tal, se mandó al campo, al hospital, pensando tenemos una chiquita de 3 años que está quemada entera, ¿no? O sea, no puedes tenerla en esas condiciones. Claro, el hospital decía, pero no tiene criterios de ingreso, entonces vuelta para el campo. Entonces te ves atrapado en un mundo de burocracia, ya no burocracia, sino de falta de sentido común. Decías que no podemos tener a esta niña, o sea, Europa no se puede permitir que haya una niña de 3 años quemada entera viviendo en el barro, o sea, es que no, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Entonces, claro, eso no viene en ningún libro, eso tienes que lidiar con la situación si puedes, curar esa herida como pueda y seguir denunciando, o sea, seguir llamando al hospital y lo mandábamos todos los días. Al final se quedó ingresado, o sea, un poco ya porque no es que los del hospital no sean humanos, sino que es que tampoco ellos tenían capacidad para ingresarla hasta que ya llegó un punto, bueno, pues que se quedó ingresado. Un tema que, bueno, lo hemos tocado tangencialmente es el de la salud mental. ¿Hay alguien allí que no tenga algún problema de salud mental o es imposible vivir así y afrontar un día tras otro de vivir en un barrizal, como has dicho? Es sorprendente la capacidad de resiliencia que tienen muchos de ellos. O sea, es sorprendente cómo hay gente que en las condiciones más infrahumanas impuestas aguantan, sobreviven y vienen. Teníamos voluntarios que venían a trabajar con nosotros que venían impecables todos los días, ¿no? Y repeinados. Yo, ¿pero dónde te has peinado? ¿Cómo vienes tan limpio? Pero la inmensa mayoría, o sea, esos son algunos que tienen unas herramientas brutales y redes importantes, pero la inmensa mayoría vienen tocados de sus países de origen. Había gente que revivía en el campo lo que le había pasado, ¿no? en su país de origen. Y claro que están afectados, o sea, hay gente que le hace falta, por lo pronto, vivir en un sitio tranquilo, que no es ese. Y luego tener algún tipo de esperanza, que bueno, que tienen pocas, ¿no? O sea, tienen, pero cada día a día se les va agotando. Y sí, o sea, crisis de ansiedad, depresiones, muchas cosas no diagnosticadas, ¿no? O sea, porque no es que tengan una patología, es que las circunstancias hacen que te quiebres. Y bueno, pues sí, mucha afectación a nivel mental. ¿Y violaciones? ¿Has tenido algún caso? Sí, a veces se sabe que en el campo, en este campo concreto, se conocía que parecía que podía haber un burdel y bueno, pues todo como siempre temas muy tabú, mujeres que a veces te lo contaban, pero con mucha vergüenza y mucha como no refiriéndose a violaciones como tal, ¿no? Pero con miedo a salir de las casas, de los contenedores o de las tiendas por la noche. O sea que sí, claro que hay violaciones. Y luego también tuvimos un caso concreto de una chica que violaron el día de antes de venir a Grecia, ¿no? Y de llegar al campo. Llegó en la barca con una crisis de ansiedad brutal, que por eso fue por lo que le atendimos y un poco le dijimos que viniera a la clínica para seguir hablando cuando hiciera todo el proceso burocrático policial antes de entrar al campo. Y ahí nos contó, ¿no? Pues que la noche de antes les habían violado y ella venía eso con su marido, su padre, su hijo, por lo cual no quería que ellos se enteraran de lo que le había pasado, porque había sido un poco el precio por viajar, ¿no? Pues la situación es bastante frustrante porque eso se había cometido en Turquía,
por lo cual cuando se denunció el caso pues parecía que no se podía hacer nada porque había pasado ya no solo en otro país sino en otro continente directamente y fue muy muy frustrante, sobre todo para ella, ¿no? En primer lugar y ante todo, pero para todos los que estuvimos alrededor, el que no hubiera un sistema de protección para las víctimas, o sea, que dijera, bueno, y esto pasa y el mundo sigue y ya está, ¿no? Y que ya se ha denunciado, sí, a esta chica se le ha atendido, sí, y ya está, o sea, y no pasa nada más, pues efectivamente. Entonces, horrible, o sea, muy frustrante y con sensación de no saber cuántas veces se está repitiendo y que parece que no hay ningún mecanismo para frenar ese tipo de violaciones. Hemos hablado que has estado 3 veces, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Qué cambios has notado desde la primera vez que fuiste hace año y medio a esta última vez con COVID? La primera vez que fui, eso que os he contado antes, ¿no? Pues de 1.400 pasamos más de 3.000 personas y estábamos 24 horas al día currando. O sea, yo creo que no he currado tanto en mi vida. La siguiente vez había 8.000 personas en el campo. Entonces, ¿un campo que tenía capacidad inicialmente para cuántas? 1.000, 900 y pico, casi 1.000. Eso, pues había más de 8.000 personas, por lo cual trabajar era muy, muy difícil porque no podías atender a todas las personas que tú querías que les atendieran, ¿no? Los recursos ahí ya sí se notaban mucho que eran muy limitados y las condiciones del campo y el que la gente estuviera más hacinada de lo que ya estaban previamente hacían que el número de peleas y de problemas fuera muchísimo mayor, normal, o sea que no es algo que llamara la atención. La siguiente vez, ahora con el COVID, pues se habían llevado había unas 1.600 personas, se habían llevado a la mayoría de pacientes con problemas crónicos, a las mujeres embarazadas, a toda persona que se pudiera complicar con el COVID se la habían llevado a Atenas, que no sabemos en qué condiciones estaban allí, pero al menos el campo estaba un poco más calmado y la situación era de hastío total. O sea, el campo se había transformado en una cárcel, las personas no podían salir de ahí porque había un confinamiento. Para salir tenían que pedir permiso a la policía y solamente podían salir 50 al día, que eran los 50 primeros. O sea, que tenían que hacer colas. Tenían que hacer cola a las 5 de la mañana, no a otra hora, para conseguir el permiso para salir, que se lo sellaba la policía para salir. Entonces tenían un máximo de 3 horas. Solo ir andando a la ciudad y volver, pues ya prácticamente eran 2 horas y media. En un momento dado no se permitió a los refugiados ni a los inmigrantes, porque bueno, todos ellos son personas solicitantes de asilo, no tienen el estatus de refugiado. No se les permitía coger los autobuses. Esa orden del ayuntamiento tardó 2 días en eliminarse, ¿no? Pero durante 2 días hubo una orden de que directamente no se podían subir los autobuses por el COVID. Es alucinante. Es alucinante y lo más bestia, aparte de que hay un racismo explícito, ¿no? en esa actitud, es que además en el campo no había COVID. Porque claro, esta gente no se relacionaba con nadie, más que entre ellos, por lo cual no había casos de coronavirus, ¿no? Ahora mismo parece que están en toda la isla en un repunte, pero en aquel momento era de tío, pues sí, es que es el sitio más seguro en el que está con el tema de la pandemia es aquí. Entonces, sí, pues esta vez ha sido muy desesperante porque no podía recomendarle a nadie, por ejemplo, sal a darte un paseo para que te despejes la cabeza, ¿no? O sea, te va a venir bien para las piernas, te va a venir bien para despejarte la mente y nada, porque no puedes salir de allí. Es muy dura la situación. Si hemos vivido una pandemia, imagínate en una situación que es casi carcelaria, lo has llegado a citar. Me gustaría que me hablases de ese proceso carcelario con policías, militares. ¿Quién protege ese campo y, sobre todo, por qué se protege ese campo de una forma tan abrupta? O sea, aquello es un mundo militarizado y es una cárcel, o sea, no pasa nada. Creo que es una realidad y cuando está allí lo ves. Nada más llegar ellos a la isla, bien por medios propios o bien porque la barca sea interceptada por Frontex, si tienen la suerte de que no los devuelvan a Turquía, que eso es otro tema también. Frontex, que depende de la Unión Europea, ¿no? Frontex, que depende de la Unión Europea. Es como la policía que protege a Europa de la llegada de migrantes.
todo con mucha ironía en esta frase. Bueno, pues cuando llegan a la isla hacen 14 días de cuarentena. 14 días de cuarentena que lo hacen en una nave industrial, todos juntos, aislados, sin poder salir. Para salir solamente pueden ir al baño y llamando a la puerta para que le abra la policía por fuera con llave. Son los primeros 14 días que se les quita el teléfono móvil, por lo cual sus familias ni siquiera pueden saber si han llegado o no, si no les han mandado un mensaje justo en el momento, ¿no? Porque se quedan totalmente incomunicados. Ahí se les hace un test COVID, que ya tiene bastante poco sentido epidemiológico hacerlo así, porque si hubiera alguno positivo, en esos 14 días se positivizan todos. Claro. Pero bueno, eso pasa. Además ahí, bueno, pues hay problema también de asistencia y se ha denunciado lo que está pasando, que eso no tiene ningún sentido, pero es la forma que tiene Grecia también de proteger un poco de la expansión del COVID. Una vez que pasan esos 14 días, llegan al campo de Vial y ahí tienen que hacer un registro, porque ellos son migrantes, situación irregular, que hasta que no tienen permiso para estar en Europa porque no tienen visado, por lo cual o solicitan ser refugiados o deben de volver al país del que vienen. Por lo cual todos solicitan ser refugiados. Es un poco lo que está pasando ahora en Canarias. Uh-huh. Entonces, es una forma de quedarse en Europa, pero solamente pueden quedarse en la isla de Quíos. No tienen permiso para ir a la península, para ir a Grecia o para moverse por Europa. Una vez que están en el campo, que como ya he dicho no tiene capacidad para tanta gente, que las condiciones son infrahumanas, pueden pasar entre meses e incluso años hasta que pasen unas entrevistas que son las que determinan si merecen ser protegidas por Europa o no esas personas. ¿Y qué criterios tiene Europa? Primero está el criterio de que Europa considere que el país del que venga está en guerra o no. Entonces, por ejemplo, ahora con Siria, pues se considera que Siria no está en guerra, ¿no? Que es una cosa bastante turbia. Con Somalia tampoco se considera que está en guerra, cuando la gente está allí, que no puede vivir en su casa, que tiene que estar huyendo continuamente. Entonces, ese es el primer criterio. Luego hay muchísimos criterios. Hay veces que me lo imaginaba como pasar fases de un videojuego, ¿no? También que tienes que conseguir puntos para conseguir el estatus de refugiado. Entonces, si estás enfermo, si tienes alguna enfermedad, pues tienes más posibilidad de que Europa se haga cargo de ti que si no la tienes. Uh-huh. Eso es un sistema muy bizarro, porque entonces la gente quiere estar enferma, ¿no? O sea, claro. Creado la ley, creada la trampa. Luego, eso pues también por condiciones de LGTBI o por condiciones de violencia intrafamiliar, pues también se puede dar el estatus de refugiado. Pero tienes que pasar unas entrevistas que son muy, muy exhaustivas. Hay veces que duran 10 horas, incluso varios días, donde se interroga sobre toda la vida que ha tenido esa persona, se pregunta por familiares, por fotos de la casa donde uno vivía, qué es lo que ha pasado, qué pasó tal día, tal hora en tu casa. O sea, se hace un examen para que los migrantes demuestren por qué ellos se tienen que estar protegidos por Europa, ¿no? Y una vez que pasan esa entrevista, se puede o bien dar el estatus de refugiado directamente, o bien hay como diferentes niveles de ¿cómo decirlo?, como de vulnerabilidad. Entonces puedes conseguir una tarjeta que le llaman las cartillas que te permita moverte por Grecia pero no por Europa. Uh-huh. Entonces tienen que volver a pasar otro examen hasta ver si te vas a conseguir el estatus de refugiado o no. En todo ese proceso pueden pasar varios años. Estamos hablando de gente joven que ya lleva una vida paralizada por la guerra, por el hambre, por problemas ideológicos y de religión en sus países, que se ven obligados a huir, por lo cual ya llevan un periodo de su vida, ¿no?, paralizado en cuanto a proyectos, a ilusiones, a qué hacer, y encima llegas aquí y otra vez se te bloquea todo ese proceso vital, ¿no? Entonces, que eso es mucho tiempo. Y muy duro. ¿Crees que por parte de la Unión Europea interesa que estas personas estén en una especie de limbo, que es un proceso de años, para que otros no tomen el ejemplo de venir a Europa? Quédate en tu país aunque esté en guerra.
Claro, la sensación es esa totalmente, eso que se dice del efecto llamada, de si los tratamos bien, los cuidamos como personas y les damos opciones de vivir dignamente, van a venir todos. Error, o sea, la gente huye, no hay un efecto llamada, hay un efecto huida, la gente tiene que salir de su país porque las condiciones que tienen en sus países hacen que incluso viviendo en el barro estén mejor que viviendo en su país de origen, ¿no? Entonces, eso no justifica para nada que vivan en el barro, pero el que les demos una vida digna, el que le podamos tratar como seres humanos, que es lo que son, pues lo único que va a revertir en algo positivo para el resto de Europa. O sea, si la gente viene aquí a tener paz, a comer, a trabajar y a tener un techo, ya está. O sea, quieren llegar por la noche habiendo hecho algo que les aporte algo a ellos y a la sociedad, y lo que están es agradecidos a Europa porque les hayan dado la oportunidad de una segunda vida. Entonces eso solo puede revertir positivamente en Europa. Claro que habrá un porcentaje mínimo de población cafre, por lo mismo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Pero para nada, o sea, el efecto es un efecto huida, ¿no? No se va a generar un efecto llamada porque se les trate como a personas. Hemos hablado directamente de la Unión Europea, pero también me interesa el papel de Turquía y Grecia como gobiernos. Tú que has estado allí, al final está muy pegado Turquía y Grecia, justo en Quíos, tienes a pocas millas Turquía. ¿Cómo es el papel de la Turquía de Erdogan y de esta Grecia ahora más conservadora? Allí, Quíos está, eso como dices, muy cerca de Turquía, se está viendo todo el rato. La sensación que da es que Turquía, y insisto, hablo de mis propias sensaciones y de lo que yo me llevo, que Turquía tiene un poco el poder en el sentido de amenaza cada X tiempo con nosotros somos los que decidimos cómo funciona esta frontera. Entonces, si no me dais lo que yo quiero, pues yo abro las puertas y mando más pateras y a cambio pues me tenéis que dar algún tipo de reconocimiento, ¿no? Eso, en el Tratado de Turquía y Europa también es lo que se vislumbra, ¿no? La situación es tensa. En un momento dado, la primera vez que fui, daba la sensación de que Frontex, cuando Frontex en la isla estaba manejado por los griegos, daba la sensación de que cuanto más refugiados rescatar a Frontex era como algo que le había quitado Turquía, ¿no? Por lo cual era muy positivo para nosotros y para los refugiados el que Frontex estuviera allí cuidando de la frontera europea frente a los turcos, pero claro, es algo como bastante ridículo, ¿no? Que esa sea la motivación, un conflicto histórico eterno y que parece que nunca se va a acabar entre Grecia y Turquía. Tú que has estado allí en 3 momentos diferentes, cuando ves en los medios que se banaliza y se trata como si no fueran personas a unas personas que tú has tratado, ¿qué piensas? Lo que me viene a la cabeza es que duro es el no conocer, ¿no? Y que el desconocimiento genera miedo y el miedo genera odio. Entonces, cuando a esos números le pones cara, le pones historias, les pones un trayecto de vida, la sensación cambia totalmente, porque ya no estás hablando de una persona de la que tengas miedo y a la que por ser diferente puedas odiarla, sino que estás viendo a una persona que como tú ha nacido en otra parte del mundo y que tiene un proyecto de vida y que viene aquí para cumplirlo, ¿no? Entonces, el que se trate a las personas en los medios de comunicación, muchas veces se pone el foco en el número de personas que vienen, en las condiciones en las que vienen y en lo que está pasando, sobre todo también en el Mediterráneo y Gran Canaria. No se pone tanto el foco en qué estamos haciendo para que esta gente tenga que venir en esas condiciones, por qué no creamos vías seguras si esto va a seguir pasando. O sea, creo que hay muchas cosas que plantear, ¿no? Más que exclusivamente señalar al otro que viene en las condiciones de pobreza que viene, ¿no? Como un ideario colectivo que tenemos es inmigrante pobre y posibilidad de que se ahogue en el camino. Entonces, esa imagen tenemos que cambiarla para trabajar con ella, y los medios de comunicación ahí tienen un papel también bastante importante. Tú has hecho una labor sanitaria, pero me gustaría preguntar por otra labor, si se hace en los campos, que es una labor de incluir a estas personas dentro de una sociedad europea, es decir, si hay una educación, si se fomenta esa integridad, o al final lo que se está fomentando es una dependencia que una vez que
si por lo que sea consiguen ese asilo, no van a terminar de entender cómo funciona Europa. Coméntame un poquito esa integración, si es que se da. La integración se da en casos contados. En ese momento, yo creo que una vez que sales de los campos ya la situación cambia, ¿no? Sobre todo una vez que sales de la isla, porque en la isla los recursos que hay para ellos trabajar, incluso en trabajos ilegales, es prácticamente nula, ¿no? La isla es muy pequeña y tampoco es que se pueda hacer grandes cosas. Ahí los menores sí van a las escuelas y en el primer año que fui iban a las escuelas griegas, o sea, que era una cosa que a mí me pareció como muy positiva y bueno, que eso a la larga pues iba a beneficiar a todos. Las siguientes veces que fui, la escuela estaba dentro del campo y estaba gestionada por una ONG que se llamaba Metadrasi, que dependía del gobierno griego. Y esta última vez, como ya estábamos en pandemia, la escuela solo estaba para algunas horas concretas y algunos niños concretos. Entonces eran los propios refugiados, los propios solicitantes de asilo, los que se encargaban de educar, ¿no? Y de darle un ritmo de vida ordenado también a los niños, que eso, bueno, pues llama bastante la atención de cómo se organizaban también entre ellos. Hay asociaciones que intentan asesorarles desde el punto de vista jurídico y legal, que si no fuera por ellas pues también estarían bastante perdidos. Y luego había proyectos, hablo siempre como en pasado porque el coronavirus ha sido la excusa perfecta para romper con todos estos lazos. Entonces pues había también proyectos que ojalá que se puedan retomar cuando todo esto de la pandemia pase, que intentaban pues llevar había clases de ajedrez, clases de inglés, clases de alemán, o sea, como intentar formarlo en lo que se fueran a encontrar, ¿no? Y además había una mezcla de voluntarios de toda Europa y también de gente que vivía en el campo, ¿no? O sea, como una mezcla bastante bonita. También había otros que se encargaban de cocinar para los voluntarios que venían de Europa y para los solicitantes de asilo que estaban en apartamentos en la ciudad. Uh-huh. O sea, como que sí que había, no toda la que nos gustaría, pero bastante red. El asunto de los niños y los adolescentes, ¿cómo es en el campo? ¿Hay protección a la infancia o no hay ninguna protección a la infancia? Se supone que la hay. Hay una zona que se llama la zona segura, que es donde estaban los menores. En un momento dado, esa zona segura tenía capacidad, no sé si era como para 30 menores y tenía a su cargo a más de 200. Entonces, bueno, obviamente no había contratado personal como para atender a esas 200 personas, ¿no? Las edades de los menores no acompañados varían según las necesidades de la Unión Europea, que es algo también bastante perverso. Con reconocer a un menor que es menor también, o sea, tú de entrada presupones que esa persona es mayor de edad y delincuente, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Claro, presunción de culpabilidad de primeras, ¿no? Siempre. Entonces, cuando pues se hace una serie de pruebas a través de radiografías que están denunciadas, se hacen una serie de controles que no se deben de hacer y a partir de ahí pues ya se considera que los menores son menores. Había unos centros en la ciudad específicos para ellos, para los más pequeñitos. Había hasta niños de 2 años viajando solos, que estamos hablando de unas realidades muy duras. Y en el campo, pues por ejemplo, niños de 17 años que en un momento dado, de la noche a la mañana, los echaban de la zona segura porque ya habían cumplido 18, aunque ellos lo negaban, y se iban directamente al resto del campo con los adultos y con las condiciones de las que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, eso es algo que también ha cambiado con el COVID, que el COVID, bueno, pues algo también ha movilizado en los campos, y es que todos estos menores se han centralizado en Atenas. Uh-huh. Entonces ahora hay en Atenas campos muy grandes exclusivamente para menores de edad no acompañados. Bueno, no sé cómo estarán allí, pero por lo menos no están mezclados en estas circunstancias, ¿no? Quíos, una población, si no me equivoco, de 50.000 habitantes. Uh-huh. ¿Cómo reacciona ante la llegada de barcas? ¿Hay un fascismo claro o la sociedad está también dividida en Quíos? Grecia, conocemos el pasado que ha tenido con Amanecer Dorado. Cuéntame un poco ese crecimiento de la extrema derecha en un lugar en el que llegan tantos refugiados. La sociedad allí está totalmente dividida. O sea, hay gente que en cuanto empezaron a llegar barcas
empezaron a poner a disposición sus casas, crearon asociaciones para reparto de comida, ropa, y un poco dignificar la vida de esas personas, mientras que a la vez Amanecer Dorado y los grupos de extrema derecha, ¿no?, pues también han ido tomando mucho poder. En Quíos se da la paradoja de que querían hacer y quieren hacer y van a hacer el centro, en vez de que sea un campo de concentración, que sea un campo cerrado. Entonces lo van a cerrar como una cárcel. Para que no se pueda grabar, no entren periodistas o... Exactamente, no se sabe tampoco qué ONG van a trabajar allí o no. Entonces la sociedad se manifestó en masa y era una cosa bastante curiosa porque se manifestaban tanto la gente de Amanecer Dorado como el resto de vecinos conjuntamente en contra de esa construcción. Unos porque no querían más inmigrantes en su isla, ¿no?, que es una isla que puede ser un paraíso, y que es un paraíso, y otro porque no querían que encerraran a las personas, ¿no? Entonces que ahí también ha habido como algunos puntos de unión. Lo que pasa es que uno es por humanidad y otro es por egoísmo puro. Exacto. Entonces, bueno, hace en abril de este año, empezando la pandemia, hubo también un brote de fascismo en la isla que se atentaba contra la ONG y contra los propios refugiados. ¿Atentaba en qué sentido? Violencia, se quemaron varios almacenes de juguetes y de comida, o sea, y de ropa. Las ONG no podían ir por las calles con su ropa puesta porque se les identificaba y corrían riesgo de que se les diera una paliza, o sea, una cosa bastante seria, por lo cual que tampoco salió en los medios de comunicación tanto como uno cuando lo está viviendo en primera persona entiende que eso es noticia, ¿no? La policía ahí se posicionó en contra, o sea, la policía ahí protegió tanto a los solicitantes de asilo como a la población general, y de hecho, bueno, al poco tiempo Amanecer Dorado se consideró que era una asociación terrorista, ¿no? Estaban siempre en la puerta del campo. La primera vez y la segunda que estuvimos Amanecer Dorado tenían un cartel gigante que ponía Welcome to Europe con la cara de todos los gobernantes europeos, de la Merkel, de Sarkozy. Estaban ahí todos puestos como riéndose de los refugiados, ¿no? Como diciendo, bienvenidos a Europa, esto es lo que os vamos a dar. O sea, nazismo y socialdemocracia juntos ahí. Y una cosa como bastante... violenta de ver y de entender, ¿no? Porque decía uno, ¿qué necesidad tenéis de mostrar esto y de estar aquí todo el día? Pero bueno, ahí estaban y era un poco como ponerle el límite a los refugiados de esto es nuestro, ¿no? Y estamos aquí o estamos mirando. ¿No te da la sensación, y esto es opinión personal, que muchas veces no somos conscientes del contexto histórico en el que vivimos? Porque cuando se habla de campos de concentración siempre dices, ¡guau! ¿Cómo se pudo llegar a este punto? O cuando se habla del crecimiento de la extrema derecha, ¿cómo se pudo llegar a este punto? Tú que has vivido una situación más compleja de la que se está viviendo ahora mismo aquí en España, pese a que ya en Gran Canaria pues empieza a haber tensiones, ¿no crees que falta ese contexto histórico que la gente dice, bueno, es normal, no, como que normalizamos que haya estos campos en Quíos, por ejemplo? Sí, total. O sea, hace falta visión de contexto histórico y visión de ver los problemas con todas las raíces y todas las aristas que tiene, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, y vuelvo al punto sanitario porque es el que conozco, estamos hablando de una isla periférica de Atenas con unos recursos muy limitados, donde hay una única ambulancia para toda la isla, de eso de 50.000, 60.000 habitantes, donde a veces no hay especialistas en el hospital, donde la atención primaria tampoco tiene especialistas allí, tienen un sistema totalmente en quiebra. Y parece que la culpa es de los refugiados por llegar, ¿no? Es como, vamos a ver, vamos a contextualizar, vamos a analizar esto en toda su amplitud y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Parece siempre que la lucha va entre el último y el penúltimo y no nos fijamos realmente dónde está el problema. Totalmente, se puede evitar y creo que llegarán generaciones que nos pedirán cuentas por lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, esto no sé, estamos como medio ciegos, medio fuera. Me gustaría cerrar el apartado de esta charla con un punto, y es sobre las ONGs, el papel de ONGs. Yo entiendo que muchas personas que van a ayudar en la ONG lo hacen desde un sentido humanitario, de ayuda, pero lo has tocado en un momento de la charla y es ese sentido de estructuralmente se cambia algo. Tú has tenido estos debates internos de, vale, estoy yendo a ayudar y estoy trabajando como médica, pero que quizás no se está cambiando nada
y hay ONGs que perpetúan que esto siga aconteciendo, porque incluso algunas se lucran o ganan dinero con ello. Cuéntame tus sensaciones con respecto a este debate, que creo que es mucho más profundo y podría dar casi para un programa completo. Total. Pero este debate de que yo creo que hay personas que lo hacen con buena intención, pero que estructuralmente no va a cambiar nada. Sí, a ver, siempre hay una buena intención, o queremos pensar que de entrada hay una buena intención, y es una necesidad personal de conocer otra realidad y parece como que hay un problema grande y quieres ir allí a poner tu grano de arena, ¿no? Es muy importante plantearse antes de ir a cualquier sitio qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, con quién lo estás haciendo, y bueno, se dan muchísimas contradicciones en el día a día. Antes de ir, una vez que estás allí, y cuando vuelves la cabeza no para de pensar si a lo mejor el hecho de que yo haya estado en ese campo atendiendo a personas quitándole entre comillas ese trabajo a los médicos griegos, si eso no ha hecho que el sistema griego no contratara a un médico, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que hay que planteárselo y que las ONG pues tienen un papel muy importante en todo esto, y que no hay ni blancos ni negros, pero por lo menos hace un estudio de cuál es la situación, ¿no? Por supuesto que igual que yo podría haber ido, podría no haber ido, y la situación en el campo a lo mejor no, seguro que seguiría siendo la misma, pero también hay esa parte personal. Creo que cuando alguien se plantea quiero ayudar, quiero salir, quiero modificar cosas, quiero cambiar el mundo, ¿no? Que es un poco al final la intención global. Lo mejor es quedarse en casa y cambiar lo que conoces. O sea, yo creo que yo trabajando dentro del sistema público en Andalucía puedo tener un impacto muchísimo mayor que yéndome con una ONG a Grecia, ¿no? Porque aquí conozco el sistema, puedo cambiar un poco las cosas desde dentro, y también con todos sus blancos y negros, ¿no? Que tampoco es que esto sea un sitio donde poder modificar grandes cosas, pero no sé, que sí que hay que planteárselo, y que las ONG no todo vale. O sea, tienes que ir sabiendo qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, qué impacto potencial puede tener eso, y asumir las consecuencias de tu acción. Me ha gustado tu reflexión sobre cambiar lo que conoces, lo que tienes alrededor. Es algo que siempre he dicho. También creo que hay que tener conciencia de lo que está pasando en todo el mundo, qué problemas nos enfrentamos. Entonces, mi última pregunta en este apartado es: esa persona que está escuchando esta charla, en una vida tan frenética como la que tenemos, a veces con curros que no nos dejan pensar, que buscamos entretenimiento banal, ¿qué le dirías para intentar cambiar o bien la realidad que tiene aquí cerca, o bien una realidad que es la de los migrantes que están llegando ahora mismo a Europa? ¿Qué le dirías para intentar al menos dar un primer paso para poner ese granito de arena para que la sociedad no esté completamente callada y mirando para otro lado? Creo que lo primero que le diría es, bueno, si tiene interés que lea, ¿no? O sea, como que un poco hay noticias, hay periódicos, hay Twitter, hay un montón de información de lo que está pasando, y ves donde hay tantos campos abiertos de situaciones donde queremos trabajar y mejorar, que un poco ves donde quiere uno echar la energía. Pero que no hay que irse muy lejos, que en nuestros propios barrios, que en Granada hay situaciones, hay muchas personas migrantes que necesitan ayuda, y a lo mejor cada uno desde su propio trabajo, desde su propio día a día, puede modificar esa realidad de esas personas, ¿no? O sea, que lo primero es como conoce dónde estás, conoce tu barrio, conoce la gente que está ahí, conoce la situación si en este caso le interesa el mundo de los migrantes, la situación de los migrantes en Granada, en Andalucía, en Almería, en Huelva, ¿no? En Motril, es que no tenemos que irnos tan lejos, para a partir de ahí, pues a lo mejor empezar a denunciar lo que también pasa en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Sin irnos tan lejos. Pues Blanca, vamos a pasar a la canción que me has pasado, el apartado musical, En las fronteras del mundo, de Luis Pastor. Vamos a escuchar el tema. Soy tú, soy él, y muchos que no conozco. En las fronteras del mundo, en el miedo de tus ojos, abandonado a tu suerte y a la ambición de unos pocos. Soy tú, soy él, y muchos que aquí no llegan, desperdigados del hambre, despojados de la tierra, olvidados del destino, heridos de tantas guerras. Soy tú, soy él, nosotros y todos ellos, esclavos de un nuevo siglo
sendo obrigados ao desterro, deserrados de la vida, condenados ao inferno. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Soy tú, soy él, mano de obra barata, sin contratos, sin papeles, sin trabajo y sin casa, ilegales, sin derechos legales, sin palabras. Soy tú, Soy él y una foto en la cartera, donde te miran los ojos de 3 hijos y una abuela que esperan poder salvarse con el dinero que no llega. Soy tú, soy él. en el nuevo paraíso, horizonte de grandeza de los que serán más ricos, construyendo su fortuna con la sangre de tus hijos. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Soy tú, soy él, acuarela de colores, Humano de muchas razas, olor de muchos sabores, a las puertas del futuro que te niega sus favores. soy tú, soy él, soy tú, soy él, soy tú, soy él. Ei, irmão, nas fronteiras desse mundo sou tu é ele, sou tu e sou ele. E mais 3 meninos e uma velha que esperam poder salvar-se com dinheiro que não chega, maltratados pela fome, despejados de sua terra, esquecidos pelo destino e feridos de tantas guerras. Sou tu e sou ele, sim, escravos do novo século, obrigados ao desterro, encerrados pela vida, condenados ao inferno, jogados à própria sorte, à ambição de poucos, muito poucos, de poucos, muito poucos. Sou tu e sou ele, tu e ele, en las fronteras del mundo. En las fronteras del mundo de Luis Pastor. Blanca, ¿por qué has seleccionado esta canción aquí? Bueno, esta canción primero la he seleccionado porque me gusta muchísimo, un ritmo alegre, la letra es como un mensaje bastante duro, pero a la vez con un mensaje de esperanza de fondo, y la cantábamos cuando... Una de las veces que de estas 3 veces que hemos estado allí, la cantábamos y hasta el intérprete que era iraquí se la aprendió, ¿no? Uh-huh. O sea, no sabía decir ninguna palabra en español correcto, pero todo el mensajillo así, ¿no? Entonces era... Bueno, me apetecía escucharla hoy. La charla, la verdad es que hemos hablado de cosas muy duras, muy, muy tristes. Y qué buenos estos buenos momentos con la música también allí. ¿Recuerdas otros buenos momentos en el campo que al menos te aíslen de esa realidad? Bueno, en el campo, la última vez con el COVID y todo, estuvimos en una... nos invitaron, que bueno, pues luego pues con el tema del COVID tampoco puede celebrar grandes cosas, pero un hijo de uno de los pacientes que venía continuamente a la consulta consiguió el estatus de refugiado, y hasta que nosotros nos fuimos a celebrarlo con él, la fiesta no empezó. Uh-huh. O sea, esos son momentos que te dices, bueno, venga, va, me hago las paces con el mundo un rato, ¿no? Y vamos a disfrutar de esto, que nada, que estuvimos un ratín, pero sí te motiva. Luego, pues la gente, al final, las personas somos personas que nos adaptamos a todo, ¿no? Sorprendentemente, y hay muchos momentos muy bonitos, hay muchos momentos de compartir, de pues hacer realmente amistades, de preocuparse los unos por los otros, y bien, o sea que aparte de todo el drama europeo y de todo lo que hay de realidad, pues me traigo obviamente muchísimas cosas que me he dejado en Grecia, que tengo que volver otra vez para allá. O sea que... Cuando estabas hablando me venía a la mente una frase que dice mucho mi madre, que es las guerras o al final las situaciones críticas sacan lo peor del ser humano, pero también hay partes positivas. Has hablado de solidaridad y también sacan lo mejor del ser humano. Es decir, que también se ve esa gente que da todo por el resto, y me parece muy bonito. Vamos a pasar a la parte del texto que has elegido, La vergüenza de Europa, diarios desde el campo de concentración de Quíos, muy significativo el nombre, de Ángeles Cabria, Amaya Raiz, Amalia Gómez y Noemí Morral. Cuando quieras. El chico libanés, enfermo y exhausto, acaba de llegar de la patera a la clínica en Vial. Aún con la ropa húmeda, vistiendo la camiseta española de la Marea Verde por la defensa de la educación pública en España, tan popular estos años atrás.
La ropa activista y solidaria también viaja por el mundo. Las causas se entretejen y en este campo donde la inmensa mayoría de las niñas y niños están sin escolarizar, esa demanda se hace mucho más relevante. Llueve a mares y aún así siguen llegando pateras. Hoy ha llegado una mujer congoleña embarazada de 7 meses, empapada, agarrándose la tripa. Ha parido a su bebé unas cuantas horas después. Una niña extremadamente pequeña que se asoma a un mundo enormemente impredecible. ¿Por qué este libro? ¿Por qué este extracto? Cuéntame un poquito, Blanca. Bueno, este libro habla justo del campo de Quíos, ¿no? Los textos que están escritos en él, pues hay veces que me siento tan identificada que digo, Dios, ¿cómo no he escrito yo esto antes, ¿no? Una de las autoras se llama Ángeles Cabria, que es enfermera, y coincidimos la primera vez que yo estuve allí, que ahora somos muy buenas amigas, y ella es la autora de ese texto en concreto. Lo he elegido porque muestra perfectamente cómo, aunque eso sea una realidad aislada, al final el mundo sigue y está entretejida con todo, ¿no? A veces veíamos a refugiados o a solicitantes de asilo con camisetas que se habían donado, como esta, incluso con camisetas de despedidas de soltero, ¿no? Entonces, como que te choca mucho el, Dios mío, ¿dónde estamos y qué está pasando, ¿no? Y realmente las camisetas que uno da al final llegan aquí, ¿en qué condiciones? No sé, como me llama mucho la atención como todo está entrelazado, pero a la vez tan invisible. Y la parte, mientras que eso está pasando, que por un lado te da para reflexionar y plantearte cosas, por otro lado acaba de llegar una mamá y acaba de dar luz a su bebé congoleña que ha nacido en esas circunstancias, ¿no? Y te planteas qué le va a pasar, cómo sigue, ¿no? O sea, como... A veces te planteas que lo que estás viviendo no es real, que es como un sueño, que te levantas y dices, ¿esto está pasando de verdad cuando estás allí? Bueno, hay veces que la realidad siempre supera la ficción y hay veces que te planteas cómo se está permitiendo esto o cómo el mundo sigue o cómo normalizamos las cosas. Yo alguna vez me he planteado que tenía que volverme para España ya porque empezaba a ver cosas normales que yo no podía entender que yo misma considerara que eso fuera normal, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, cuando alguien te viene con la boca hecha pedazo y le tienes que explicar que no hay dentista y que no hay dentista y que no lo va a ver y que no le va a atender un dentista. Entonces, cuando ese mensaje se lo explicas a una persona y te mira con la cara de ya, pero me duele un diente, ya me habéis puesto antibiótico, me habéis puesto no sé qué, me habéis puesto antiinflamatorio y sabes que la solución es arrancar ese diente, ¿no? O sea, en ese caso concreto, y le explica ya, pero es que no va a pasar. Entonces, hay una parte de ti que asume ese mensaje como que esa es la realidad. Y ya está, ¿no? Porque realmente es lo que está pasando, pero que ya ni se enfada ni contigo misma, ni con el sistema griego, sino que se lo transmites al paciente, en este caso, como no hay dentista. Y cuando vuelves a casa y dices, joder, yo estoy allí dando este mensaje, vuelvo aquí, tengo mi casa tan cómoda, tan agustico y la vida sigue y normalizo el no se puede, no hay, no se puede, no hay. Que es como, pues no me puede parecer normal, ¿no? Tengo que reaccionar también contra esto. Me parece muy interesante. Bueno, ya sabes que me gusta terminar las charlas con una palabra y qué significa esa palabra para la entrevistada, en este caso, para ti, Blanca. La palabra que he elegido es resistencia. ¿Qué significa la palabra resistencia para ti? Wow, para mí la palabra resistencia, o sea, lo primero que me viene a la cabeza es como algo muy fuerte, ¿no? Un material ahí pesado, duro y de gente entretejida y tirando para adelante juntos. Resistencia es aguantar el chaparrón con lo que haya para luego seguir para adelante. Resistencia es lo que están haciendo los migrantes que están en Vial y la gente que está trabajando allí día a día, cada uno desde su desde su puesto de trabajo, ¿no? Que al final también están ayudando, aunque cada uno como puede. Y resistencia es lo que al final nos hará conseguir cambiar esto, ¿no? Cuando consigamos darle un poquillo de la vuelta a la tortilla. Ojalá eso pase y consigamos cambiar la situación, que yo soy un poco pesimista, pero
si tengo algo de confianza es en la comunidad, en que la gente entrelace y sobre todo en la humanidad de las personas. Blanca, me ha gustado mucho hablar contigo. Ahí yo estoy muy cómoda, muy agustico. Muchas gracias por invitarme. Las veces que quieras y nada, vosotros que estáis al otro lado, gracias por escuchar Pueblo en Radio Almaina en el 88.5 FM. Nos escuchamos en un par de semanas con una nueva entrevista. Adiós. El pueblo